Bien chicos, la clase del día de hoy, jueves 1 de octubre, se trata sobre ángulos, ¿sí? Continuamos con geometría, en este caso vamos a ver un poquito de ángulos y a recordar un poco de cosas del año pasado. Primero el concepto de ángulo, sabemos que un ángulo es la región del plano determinada por dos semirrectas que tienen el mismo origen, figura acá en el texto. Fíjense que ya tenemos que empezar a identificar en las partes, ¿sí? Cuando yo les doy, por ejemplo, un ángulo, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos el vértice, que es el punto de unión, ¿sí? De las dos semirrectas, tenemos las dos semirrectas. Y dice semirrectas porque recuerden que esas eran las que tenían un comienzo, pero no tenían finales, así que vos la podías prolongar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ángulo, no hablamos ni de un punto ni de una línea, hablamos de una región, de un espacio, que vendría a ser toda esta área que se encuentra acá en el medio de entre estas dos semirrectas que mencionábamos recién. ¿Sí? Así que eso es lo que hablamos de ángulos. Ahora, estos ángulos los podemos clasificar según su amplitud, es decir, según cuántos miden y según su posición. Según la amplitud, también lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan que hablábamos de ángulos rectos, agudos, obtusos y llanos? Que depende de la medida, ¿sí? El ángulo recto, como podemos ver, es aquel que mide justo 90 grados. Yo pongo acá mi transportador y veo que mide 90 grados, ni más ni menos. Se trata de un ángulo recto, ¿sí? Si llega a medir más de 90, como en el caso de este violeta, es un ángulo obtuso, se pasa de 90 grados, pero si mide menos de 90, se va a tratar entonces de un ángulo agudo. ¿Sí? Aquellos ángulos que miden 180, ¿sí? Cuando yo pongo acá mide 180 se les llama ángulo llano, ¿sí? Que son así bien rectos, ¿sí? Que sería el que faltaría graficar acá, ¿sí? Pero bueno, eso es para que recuerden ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso, ¿sí? Eso más o menos lo tenemos. Lo que tenemos que hacer hincapié ahora es en el tema de la posición. Es cuando yo comparo dos ángulos o más y los puedo comparar y clasificarlos según sean opuestos por el vértice, consecutivos, complementarios, suplementarios y adyacentes. Algunas ya las vimos el año pasado, pero las vamos a recordar, por supuesto, ¿sí? Y otras las vamos a ver ahora, por ejemplo esta, opuesto por el vértice, ¿sí? Son aquellos ángulos que tienen un vértice en común y que sus lados son semirrectas o opuestas. Si ustedes se fijan acá en el dibujo, vemos que acá yo tengo un ángulo y otro ángulo. Tienen un vértice en común, ambos ángulos nacen del mismo vértice, ¿sí? Y son opuestos, fíjense que esta línea va en esta dirección y este otro lado va en la dirección opuesta, ¿sí? Yo siempre digo que es como poner un espejo en el medio, fíjense que es como que se reflejan, ¿sí? Porque son iguales, los dos ángulos, apuntan para direcciones diferentes, pero tienen esto en común, ¿no? Que tienen un vértice en común y los lados son opuestos. Eso hace un ángulo opuesto por el vértice, ¿sí? Un ángulo consecutivo son aquellos que tienen un vértice en común también, pero tienen un lado en común. Acá estaría la diferencia con el anterior. Vemos que yo tengo acá este ángulo y este ángulo, ¿sí? Los dos comparten el mismo vértice, ven que nacen del mismo punto, ¿sí? Pero comparten también un lado, que sería este lado en este caso, ¿sí? Este lado es parte de este ángulo, del más grande, pero también es parte de este ángulo más chiquito, ¿sí? Entonces, acá se trata de un ángulo consecutivo, ¿sí? Son dos ángulos que nacen del mismo punto, un mismo vértice, y comparten uno de los lados. Fíjense que acá no lo compartían. Yo si quiero medir este ángulo, tengo que tomar estos dos lados, y si quiero medir este ángulo, tengo que tomar estos dos lados. No coincide. Acá si yo quiero medir este ángulo, tengo que tener en cuenta este lado y para medir este ángulo también tengo que tener en cuenta este lado, ¿sí? Y el adyacente, que es el que figura acá, es muy similar al consecutivo porque también, fíjense si ustedes lo miran, tienen un punto en común y también comparten un lado. La diferencia es que entre los dos juntos tienen que formar una línea recta, ¿sí? Un ángulo de 180 grados, podríamos decir. Tienen un lado en común, que sería en este caso este, y los otros dos lados que quedan forman una línea recta, que serían estos dos de acá, ¿sí? Si yo me fijo entre los dos, forman un ángulo llano, ¿sí? Esa sería la única diferencia entre el adyacente y el consecutivo. El consecutivo no hace falta la medida, pero acá sí tiene que formar un ángulo recto, ¿sí? Ahora, las otras dos cuestiones que tenemos que ver es esto, ángulo suplementario y complementario. ¿Cuándo vamos a hablar de un ángulo complementario? Cuando yo lo sume los dos y me dan 90. Y un ángulo suplementario es cuando yo lo sume y me da 180. Entonces, si por ejemplo yo te doy este ángulo de 63 grados, la naranja, ¿sí? Y te digo, ¿cuál sería su ángulo complementario? Tendría que ser cuánto le falta a 63 para llegar a un ángulo recto de 90. Entonces, son 27 grados. Entonces, el ángulo de 63 y el ángulo de 27 son ángulos complementarios, porque juntitos, cuando yo los junto, me dan un ángulo recto de 90. ¿Sí? Y el suplementario es similar, pero en vez de sumar 90 tienen que sumar 180. Entonces, si yo te tengo un ángulo naranja acá de 126, que está acá representado, y yo te pregunto cuál sería su ángulo suplementario, y va a ser lo que le falta para llegar a 180. Entonces, si vos combinas el de 126 con el de 54, vas a obtener 180 grados, y de esa manera vas a tener tu ángulo suplementario, ¿sí?
Entonces, recordemos, opuestos por el vértice serían estos que tienen un vértice en común. Consecutivos, vértice en común y un lado en común. Adyacente, tienen también muy parecido al consecutivo, pero deben formar un ángulo recto. Si ustedes se fijan en el adyacente, es muy similar al suplementario. Son dos ángulos que tienen un ángulo en común y que juntos forman un ángulo de 180. Y el complementario no, tenía que formar 90. ¿Sí? Es la primera vez que estamos viendo algunos de estos términos, así que si no se los acuerdan no hay ningún problema. Recurran cada vez que necesiten esta información que yo les dejo acá en la fotocopia para que puedan ir acordándolo. A medida que vayamos practicando y practicando, se lo van a acordar. ¿Sí? Y bueno, tenemos acá actividades. La primera tiene que ver con clasificar estos ángulos. ¿Sí? Ustedes van a ver que si tiene 90 era recto, que si tiene menos de 90 grados va a ser agudo o si no obtuso. ¿Sí? Esta actividad me interesa mucho. Fíjense en que tienen que observar esta figura que les planteo acá y decirme mencionar algún ángulo agudo. ¿Sí? Primero tienen que detectarlo el ángulo. Yo, por ejemplo, detecté este de acá. ¿Sí? Me doy cuenta que esto es un ángulo agudo, entonces mide menos de 90. Entonces lo tengo que anotar. Yo me fijo, une el punto C, O y D. Y los ángulos se anotan así. ¿Sí? El punto C, O, D. Y a la O, que sería el punto en el medio, que une a la C y a la D, le tengo que poner este símbolo, ¿sí? Eso quiere decir que estoy hablando de un ángulo. El ángulo COD. El ángulo COD sería este y es un ángulo agudo. ¿Es el único que hay? No, para nada, hay un montón, ¿sí? De ángulos agudos. Ustedes anoten todos los que puedan, ¿sí? Por ejemplo, veamos si encontramos otro ángulo agudo. Miren, acá encontré otro, que podría ser este y este. ¿Sí? Acá se me formó un ángulo y es agudo. Cuando lo tengo que anotar, tengo que anotar F, O, E. ¿Sí? El ángulo F, O, E. Y a la O, que es en el medio, el que une a las dos, le tengo que poner este codito que les mencionaba recién. ¿Sí? Hay un montón, fíjense ustedes si pueden encontrar más, que sean agudos. ¿Sí? De la misma manera voy a buscar en este caso algún ángulo, en este caso obtuso, me pregunta ahí. Bueno, entonces yo puedo optar, por ejemplo, por tomar... perdón, este no. Voy a optar por tomar un ángulo obtuso, puede ser así y así. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que acá se extendió, el ángulo obtuso mide más de 90 y lo voy a anotar. Entonces esto sería B, O, E. ¿Sí? Y le hago el codito, ¿sí? El ángulo BOE es un ángulo obtuso, ¿sí? Al igual que AOC, y fíjense si pueden encontrar algunos más, ¿sí? Un ángulo recto son los más fáciles de detectar, me parece a mí, ¿sí? Son bien derechitos, ¿sí? Como el ángulo de 90 grados. Entonces en este caso yo me puedo dar cuenta que acá tengo un ángulo bien derecho, si ustedes fíjense con la regla. Entonces a la hora de anotarlo va a ser A, O, B, ¿sí? Ese no es el único ángulo recto que hay 1, 2, 3, 4 más. ¿Sí? Y me queda un ángulo llano, que eran los ángulos de 180, ¿se acuerdan? Entonces un ángulo llano puede ser, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Que me mide 180. Y si me pongo a ver, es el ángulo A, O. Como ya les dije, se me complica mucho escribir con el mouse, pero bueno, sería A, O, D. Y le pongo el codito, ¿sí? Es el único obtuso llano que hay, no, hay otro más. La pregunta que les voy a dejar acá extra, por ejemplo, es ¿dónde pondrían ustedes, por ejemplo, el C o E? ¿Sí? Fíjense, el C o E unan el C, O y E en el gráfico y fíjense en cuál de estas cuatro categorías lo pondrían. ¿Sí? Eso les dejo ahí de tarea. La 3 y la 4 son re fáciles porque fíjense que habla de suplementario y complementario. Y si yo me fijo en la información que les daba acá, el suplementario debía llegar a 180 y el complementario a 90. Entonces, si me pide un ángulo suplementario, yo lo voy a anotar acá, ustedes lo pueden anotar en su carpeta también para no olvidarse, debe dar 180. Y el complementario debe dar 90. Entonces, si yo tengo un ángulo de 151 grados, ¿cuánto me estaría faltando para que sea suplementario? Para que llegue a 180, entonces ustedes ahí van a notar 29, porque 151 más 29 me da 180. Así van a hacer con cada uno de ellos. Miren la última que fácil que está. Si vos tenés un ángulo de 100, ¿cuánto te estaría faltando? Y 80. De esa manera tendrías los 180 que te piden. ¿Sí? En el ángulo complementario es igual, pero tienen que llegar a 90. Si yo tengo 45, bueno, me faltan 45 más, porque 45 más 45 me da 90. Así van a hacer con cada uno para llegar en cada caso a 90.
¿Sí? La número 5 tenemos que decir nosotros las medidas de estos ángulos que nos dan acá. ¿Ven cómo están expresados, como les decía yo, con el triangulito ese arriba de la O? Con ese ángulo. Bueno, en este caso, ¿por qué hago esta actividad? Porque varios me plantearon esta cuestión del uso del transportador. Sabemos que tiene doble numeración y a algunos se les complica si tienen que usar los números de arriba o de abajo, me han consultado. Así que bueno, vamos a hacer esta actividad para ejercitar eso. Yo te pido que me digas cuánto mide el ángulo A o B, ¿sí? A o B. Entonces yo voy a unir A, O y B. Entonces lo que me está pidiendo la consigna es que yo les diga cuánto mide este ángulo, ¿sí? Cuando yo apoye mi transportador voy a ver que me coincide con el 130 y el 50, entonces estoy ahí entre la duda. ¿Cuánto medirá este ángulo? ¿130 o 50? Porque eso me marca la regla. Y acá ustedes tienen que darse cuenta, primero usando la lógica, este ángulo, el ángulo naranja este que yo dibujé acá, ¿es un ángulo agudo o obtuso para ustedes? Y es un ángulo claramente agudo, no llega a 90. Entonces, ¿cuál de las dos anotaciones voy a usar? ¿50 o 130? Y tendré que usar 50. Si uso 130, se pasa de 90 y no sería este el caso, ¿sí? Entonces es 50. Y ustedes preguntarán, entonces, ¿por qué también dice 130? ¿Por qué el transportador tiene esa información? Y porque en este caso vos querías averiguar este. Pero si yo te hubiese pedido, en vez de averiguar ese, te hubiese pedido averiguar el B o F, vos tendrías que haber colocado tu transportador también igual acá, ¿sí? Y marcar acá y te iba a dar en este caso. Pero si yo te pedía que midieras ahora este ángulo, el ángulo verde que estoy dibujando acá, y acá va a ser 130 o 50. Claramente acá tengo que poner que es el 130, ¿sí? Entonces, por eso tiene doble numeración, porque el transportador tenés la posibilidad de medir el que tenés de este lado o el que tenés de este otro lado, ¿sí? Vos tenés que empezar a pensar que si acá tu ángulo empieza acá, va a empezar entonces a contar de 0, ¿sí? Entonces tenés que usar la numeración de arriba, que tiene el 0. Si vos querés medir el ángulo verde y tu ángulo va a nacer de acá y se va a estirar para allá, también tenés que empezar a contar entonces desde 0 y vas a ver que llega a 130, no vas a empezar del 180, ¿sí? Entonces, esos son lo que tienen que tener en cuenta. Para mí lo que más le conviene es darse cuenta de eso. ¿Es un ángulo agudo o obtuso? Y en base de si yo veo si es agudo o obtuso, sé que tengo que usar o el 50 o el 130, ¿sí? Fíjense la segunda, que me dice el FOB. Entonces yo voy a identificar FOB, bueno, es el que tenía recién, ¿sí? FOB. Entonces veo que me para también en la misma, ¿sí? 50 o 130. Pero ya en este caso, al hablarse de esta apertura, está hablando acá ya entonces de 130 grados. ¿Sí? De esa misma manera van a hacer todas las demás actividades. Van a identificar las letras A o C, ¿sí? Como por ejemplo acá, A o C. Fíjense en dónde da el transportador, ¿sí? En este caso de entre medio da 75 o 115. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar, ¿cuál es el uso de los dos? Y el ángulo que me pide es este. Entonces, ¿es agudo o es obtuso? Tiene que ser más o menos de 90. Y eso es lo que van a poner en cada uno de los espacios que tienen ahí. La 6 es para que repasemos esto que les dije recién, o consecutivos u opuestos por el vértice, ¿sí? Los consecutivos, recuerden, tiene que ver con esto, ¿sí? Que tienen un vértice en común y un lado en común. Y el opuesto por el vértice tienen un vértice en común, pero los lados son opuestos, ¿sí? Entonces me pregunta acá la consigna en el A. Si yo me pongo a ver el A, tienen un lado en común, ¿sí? Este lado es parte de A y de B, así que yo digo, bueno, pueden ser consecutivos, pero si leo la consigna, el consecutivo decía que también compartían el mismo vértice, y fíjense, el vértice de A es acá y el vértice de B es acá, entonces no es consecutivo ni opuesto por el vértice, este sería un impostor, no es nada, ninguno de los dos, ¿sí? Voy al C, el C también veo igual, veo también que coincide un lado y se parece al opuesto por el vértice, ¿vieron? Porque parece como que estuviera reflejado, pero el opuesto por el vértice decía que compartían el vértice, y yo acá tengo un vértice y acá tengo el otro vértice, así que tampoco me estaría funcionando, ¿sí? Este sí coincide con uno y este también coincide con otro, fíjense cuál es cuál, ¿sí? En el caso del H también es medio tramposo porque también tienen un opuesto por el vértice, ¿sí? Como podemos ver, porque tiene para un lado uno y para otro lado otro, pero no son opuestos los lados. Este lado sí es opuesto, pero aquel lado opuesto de esto sería para allá y el lado opuesto de este sería para acá, así que este tampoco es ninguno de los dos. Estos sí serían consecutivos opuestos por el vértice, ustedes anoten cuál es cuál. Y la número 7 ustedes van a dibujar. Yo, por ejemplo, les dibujo acá un ángulo A y les pido que ustedes hagan uno opuesto por el vértice de ángulo A, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pueden hacer para que me quede un ángulo igual a A, pero mirando para el otro lado, digamos, ¿sí? Que compartan solamente el vértice, ¿sí? Y que los lados sean opuestos. O sea, tiene que ser una prolongación de este lado y la prolongación de este otro lado. Hay una sola opción válida, así que verifíquenla. En cambio, en la B no hay una sola opción válida. Pueden hacer varias posibilidades. Cualquiera que hagan están bien.
Porque me pide un ángulo consecutivo. Entonces el ángulo consecutivo tenía que tener el mismo vértice, o sea que mi lado va a empezar desde acá, pero puede ser para cualquier lado. Yo por ejemplo lo voy a hacer para acá. ¿Sí? Entonces fíjense que son dos ángulos que hay dibujados, el que dibujé yo primero y el que dibujo ahora, comparten un lado y eso los convierte en consecutivos. ¿Sí? Pero yo lo dibujé para acá, pero lo podría haber hecho derecho, lo podría haber hecho llano, lo podría haber hecho más obtuso, más agudo. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer de la forma que quieran, acá tienen como más libertad. Y eso es todo. Lo que yo les voy a recomendar es que antes de la próxima clase, antes del próximo encuentro, repasen esto de estos conceptos que estemos viendo, ¿sí? Yo les recomiendo, no sé, unos 15 minutos antes de la videollamada, pónganse a leer esto para que en la videollamada, para las clases que viene, ya podamos tenerlo un poquito más presente, ¿sí? Y si no van a participar de la videollamada, repásenlo, porque hoy es jueves y nos volvemos a encontrar el martes, así que faltan muchos días y esto se puede olvidar, ¿sí? Así que ustedes vayan repasándolo y teniendo en cuenta estas cosas que estuvimos hablando de opuestos por el vértice, consecutivos, adyacentes, complementarios y suplementarios. Les mando un beso enorme.